Hola, buenos días. Mirad, en la historia de la humanidad ha habido grandes personajes extraordinarios, no necesariamente buenos. Al historiador no le compete decidir si son buenos o malos, bueno, puede decir su opinión. Personajes extraordinarios que han conseguido cambiar la faz de la Tierra, que han tenido un proyecto vital y un proyecto de país en sus cabezas y que han podido dirigir toda su voluntad y dirigir todas sus energías a hacer realidad ese mundo que tenían en su cabeza. Pues pensar en Alejandro Magno, pensad en Carlomagno, pensad en Luis XIV, en Carlos V, en Napoleón, en Hitler. Esos personajes extraordinarios que han tenido no solo la voluntad, sino también la habilidad y la capacidad de poder llevar a cabo sus proyectos de mundo. Y han sabido concentrar en sí todos los poderes que estaban a su disposición, poderes personales, poderes humanos, materiales, para hacer realidad ese sueño. En la Europa del siglo XIX, este personaje que congrega en sí la energía y la voluntad de crear un mundo nuevo es Napoleón. Y la presencia de Napoleón, su mera presencia física, va a hacer que los principios de la revolución, que los principios de crear un mundo nuevo, sigan en pie. Y seguirán en pie hasta su derrota, hasta su rendición en Waterloo, en la batalla de Waterloo, tan hermosamente narrada por por Víctor Hugo en Los Miserables, y que esa derrota de Napoleón y su exilio definitivo van a hacer que la Europa anterior a Napoleón, esa Europa que había sido desplazada por él, que había sido desmontada por él y por los principios revolucionarios, vuelva al escenario europeo. Y volverá, pues como se vuelve en la crisis de los 40, con ganas de volver a ser joven. Y esa Europa desplazada, esa Europa destronada por los principios revolucionarios, querrá volver a reinar y querrá volver a ser, a dominar el mundo como lo había dominado. Y para ello, la Europa vencedora de Napoleón, los reinos que habían vencido en los campos de batalla a Napoleón, se reunirán en lo que se llama la Europa de los Congresos, sobre todo en el Congreso de Viena, liderado por Metternich, para oficializar y para crear y volver a edificar ese gran edificio del antiguo régimen y que vuelva a tener su energía. Y será un toma y daca, será unos principios de acción y reacción, será un propósito firme pero a la vez complicado de volver a un mundo ya desmontado. Hay un historiador, yo siempre me acuerdo de él porque creo que tenía mucha razón en lo que dijo, Halperin Dongi se llama, es un historiador sobre todo especialista en América, que decía que una sociedad entra en revolución no cuando no tiene determinados privilegios, sino cuando se ve despojada de privilegios que ya tenía. Y es una Europa, es un mundo, cualquier civilización a la que se le quitan derechos, es una civilización que está próxima o está muy cerca de entrar en revolución, porque no queremos perder derechos. Podemos aceptar no tenerlos, sobre todo si no los hemos tenido nunca, porque es nuestra vida y la conocemos y bueno, pues podemos seguir así, pero cuando tenemos unos derechos y nos lo quitan, entonces sí, la revolución está ya a flor de piel. Y es lo que pasa en Europa en estos momentos. Los ciudadanos empezaban a tener determinados derechos, pero había una Europa resistente a seguir concediendo esos derechos. En primer lugar, Fernando VII, cuando en 1814 vuelve a España, quita esos derechos a los españoles con la cancelación, con la abolición de la Constitución de Cádiz. Y establecerá un sexenio vuelta a la vista a la sociedad del antiguo régimen y a los antiguos privilegios. El golpe de Riego y su triunfo volverá a imponer durante 3 años, casi un espejismo, la vuelta a esos derechos constitucionales, porque Riego y su gente obligan al rey, a Fernando VII, a jurar la Constitución de nuevo y a restablecer toda la obra constitucional de Cádiz. Pero la Europa de los congresos, el Congreso de Viena, la Santa Alianza, esa Europa reticente a conceder derechos y proclive a volver a décadas anteriores,
vuelve a actuar y actúa a través de con mano armada, manu militari, y lo hace con la entrada de un ejército en el territorio español en 1823, con la entrada de los 100.000 hijos de San Luis, ¿vale? Una tropa armada que va, pues eso, armada de cañones, de bayonetas, de un montón de hombres, pues se habla de 80.000 aproximadamente, pero cargada también de ideales, y son ideales de vuelta al absolutismo y ideales de antiguo régimen. Y la sociedad española no le queda otro remedio, o ya no le quedan energías, o no quiere ya volver a pelear por esos derechos, porque se sabe muy inferior. Y los liberales, que tan duramente habían sido atacados durante los 6 años del sexenio absolutista, volverán a ser perseguidos y volverán a ser acorralados, incluso fusilados o ahorcados, como el caso de Riego. Por lo tanto, ese espejismo del trienio liberal, esos 3 años de liberalismo de vuelta a los derechos liberales, caerán bajo la Europa de los congresos, bajo la dirección de los países vencedores de ese gran hombre que había sido Napoleón, para restablecer los principios del absolutismo y de las monarquías de origen divino. Esto no quedará aquí, es decir, a Europa, a los ciudadanos europeos, se le han vuelto a quitar derechos, y muchos están de acuerdo con que se le quiten esos derechos, pues quieren seguir como hasta ahora, pero muchos otros, esos liberales que habían participado en las revoluciones y que se habían visto protagonistas por primera vez en la historia de los destinos de su país, querrán volver a recuperar esa energía y esas ganas y esa posibilidad de incidir en los destinos de la nación. Y por lo tanto, a lo largo del siglo XIX esos liberales volverán a intentar recuperar ese poder perdido y luchar por ello en el campo de batalla político o incluso militar. Y eso ya lo veremos en las próximas clases. Venga, hasta pronto y nos vemos.